Bienvenido nuevamente a otro episodio más de este podcast, de este espacio creado especialmente para ustedes que se llama Zoom, para ver de cerca lo que todo el mundo agranda. En este caso vamos a abordar un tema muy especial, que es nada más y nada menos el tema de la mujer, el rol de la mujer en la sociedad. Y cuando hablamos de la sociedad también abarca en la familia, en la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, como ya les había anunciado, pues tenemos una invitada muy especial. Marina Fuentes, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Y pues preséntate con la audiencia y con este podcast. Sí, soy Marina Fuentes y estoy muy contenta de que me hayas invitado a compartir la palabra de Dios y aquí estamos, estoy lista. Muchas gracias. ¿Cuántos años tienes tú en el Evangelio? ¿Cuántos años tienes tú que conociste a Dios? ¿Hace cuánto? 25 años. ¿25 años? Sí. Ya tiene bastante. Sí. ¿Cómo fue ese acercamiento con Dios? Fue a través de el primo de mi esposo. Él fue el que empezó a invitarnos a la iglesia. Al principio no quería ir. Sí. Pensaba que ya tenía una religión, que no necesitaba escuchar nada más. Okay. Pero como él fue insistente, no fui el primer domingo y el siguiente domingo volvió a pasar y pasó como 3 domingos para que yo fuera a la iglesia solamente por pena, ¿verdad? Con él, porque okay. Dije, ya pasó muchas veces y pues debo de ir. Entonces me dio pena con él, que él insistía y fui, sí. Fui esa vez. Y desde esa primera vez que yo fui a la iglesia, pues me gustó mucho la palabra de Dios, me gustó la alabanza, me gustó el compañerismo, me gustó todo lo que yo veía ahí de Dios en ese lugar y a partir de ahí jamás dejé de congregar. Ok, entonces tienes 25 años en el Evangelio de ser cristiana. Sí. Sí, cristiana, ok. ¿Y actualmente eres madre? Sí, de 4 hijos. 4 hijos, esposa. ¿Trabajas en el ministerio o eres nada más una mujer que va a la iglesia como todos los domingos nada más y hasta ahí? ¿O tienes algún llamado, tienes algún ministerio, desempeñas alguna labor en cuanto a la iglesia se refiere? Sí, actualmente trabajo en un grupo de mujeres. Ok. ¿Cómo un grupo de mujeres? ¿A qué te refieres con un grupo de mujeres? Sí, les doy discipulado una vez por semana. Okay. Ya por 4 años consecutivos. Ok. ¿Ya tienes 4 años con ese grupo de mujeres? Sí. ¿Tú eres la líder, tú eres la fundadora? Sí. Y además de eso, ¿qué más has? ¿Has trabajado en algo más aparte, hablando del reino de Dios? Antes de tener el llamado específico para trabajar con mujeres, de manera general trabajé mucho cuando empecé en el camino de Dios. Primero, al ir a dejar a mis hijos a la escuela dominical, me di cuenta que faltaba una maestra para niños de 12 años. Okay. Y la líder de la escuela dominical me invitó a ser parte. Yo no sabía trabajar con niños, pero como escuché en otro podcast que hablaban de la escuela dominical, yo sentía amor por esos niños, así que estuve dispuesta a prepararme, a leer el manual y a preparar una clase, a orar y me puse a trabajar con niños de 12 años en la escuela dominical por 2 años. Posteriormente me invitaron al ministerio carcelario, donde íbamos a compartir la palabra de Dios y a dejar también alimentos en el penal, y también ahí iba. También fui por 2 años ahí. Después otros 2 años en el penal también, pero con mujeres, ahí con el ministerio, ahí con el módulo femenil. Ahí estuve también compartiendo la palabra de Dios con las reclusas por otros 2 años. Y después en un programa radial también estuvimos predicando el evangelio por 2 años en un programa radial. Entonces, de manera general, siempre he servido a Dios en una o en otro ministerio. Vale, mis respetos, muchas felicidades, toda una carrera y has estado en muchos ministerios y has servido demasiado a Dios. Precisamente por eso la invitación para que vengas, porque pues considero, a mi criterio, yo creo que después de este podcast pues ustedes tendrán su criterio, pero a mi criterio pues está calificada y está apta para el tema precisamente que vamos a abordar, porque pues aparte de que es una labor muy difícil, pues requiere de muchas cosas, que es lo que vamos a hablar, que va a ir enfocado en el papel que desempeña, en el rol que desempeña la mujer en la iglesia moderna, en el servir a Dios y cómo afecta a la familia, porque afecta a la familia, ¿estás de acuerdo?
Y bueno, una cosa es tu conversión y ahora yo te quiero preguntar cómo fue tu llamado, tu decisión personal para trabajar con mujeres, porque actualmente te enfocas en las mujeres, Sí, tienes un ministerio enfocado en mujer. ajá. Entonces, ¿cómo fue ese llamado para trabajar específicamente? Porque trabajaste en muchos ministerios, como ya nos dices, pero ahora ya estás actualmente enfocado en mujeres. ¿Cómo fue ese llamado? Pues fue después de cuando yo me convertí en Cristo, pues trabajaba de manera general en uno y otro ministerio, pero cuando pasaron 15 años de yo ser cristiana, ya mis hijos ya eran adolescentes, entonces yo no sé en qué momento, pero me sentí motivada a trabajar, porque yo nunca había trabajado cuando mis hijos Ok, estaban pequeños. muy bien. Dejaba toda la provisión a mi esposo, que él trabajara y yo oraba por él y que Dios le diera gracia y favor con los patrones, que tuviera aumentos de sueldo, Ok. me la pasaba intercediendo todo el tiempo por él para que Dios lo prosperara y era así, Dios escuchaba mis oraciones y no me faltaba nada. Pero cuando pasaron 15 años, yo quise explorar el mundo laboral. Sí. Entonces, como yo entendía que necesitaba tiempo para mis hijos, no quería tener un trabajo convencional, con un patrón, con un horario de trabajo, porque sabía que también tenía que atender a mis hijos, que son 4. Ujú. Entonces empecé a involucrarme con empresas de mercadeo multinivel, porque ahí dicen, eres tu propio jefe y trabaja las horas que tú quieras y todo eso. Entonces empecé a explorar ese campo laboral y me iba muy bien con las ventas, realmente soy buena para vender. Entonces me iba muy bien, pero el problema yo creo que empezó cuando yo empecé a ir a las capacitaciones que daban estas empresas para mujeres. Empecé a ir a los talleres también. Y las líderes de estas empresas, que son mujeres que ya tienen una gran trayectoria ahí, 20, 25 años trabajando aquí, ellas nos daban conferencias a nosotras Ok. para motivarnos a que fuéramos mejores en las ventas. Entonces sus conferencias siempre iban enfocadas como que la mujer se saliera de su hogar mucho. A pesar que dicen que solo podemos trabajar medio tiempo, realmente uno sí se sale más del medio tiempo. Entonces ellas en las conferencias nos hablaban cosas así como que nunca se me olvida una frase de una de ellas que fue la que yo como que adopté para mí, o dije, no, sí es cierto, porque ella dijo, tú no tienes que estar en tu casa lavando trastes, que nada más con los niños y que nada más limpiando mocos de los niños y que ahí con el esposo a ver qué quiere, deja todo eso, porque la mujer que se queda en su casa engordece, empobrece y nadie se lo agradece. Y todas, sí, todas gritaban y aplaudían eso, ¿no? Y Ok. entonces todas adoptaban esa Ajá. filosofía de vida de las líderes, de las que ganaban los carros, las joyas, los viajes, y Sí. todas gritábamos, sí, o sea, bien eufóricas. Y luego eso creó como que algo en mí, porque luego ya llegué yo a la casa y por primera vez empecé a renegar cuando tenía que lavar los trastes y yo decía, Ok. le dije a mi esposo, se va a llegar el día en que jamás yo voy a volver a hacer esto. Voy a pagar quien lave estos trastes, estos mugrosos trastes. Se va a llegar el día en que jamás voy a cocinar porque voy a pagar un chef para que haga la comida. Y empecé a renegar, o sea, yo cambié mi actitud y empecé a renegar de lo que nunca había renegado, Ujú. que antes me había parecido pues una bendición, mi primer ministerio, mi familia, limpiar mi casa, todo eso. Entonces yo Cambió tu perspectiva completamente. cambié completamente, Ok. completamente. Yo para mí platicar con el esposo era pérdida de tiempo en la noche, ya duérmete porque en la mañana me tengo que levantar y voy a cumplir mis metas y tengo que ser productiva y Sí, sí, sí. tengo que llegar al éxito y todo eso era para mí lo que antes era una alegría, un gozo. Ujú. Entonces se empezó a sentir como una carga, ¿no? Atender al esposo, los hijos, lavar traste, lo de la casa. Entonces cambié completamente. Ok. Y él me decía, qué mal te escuchas. O sea, a él no le gustó el cambio también. Sí, resintió el cambio. Sí, porque yo hablaba como con desprecio ya de las cosas del hogar. Entonces, asumes que te afectó negativamente. Sí. ¿Qué porcentaje de mujeres crees que estén pasando por una situación similar a la tuya? Muchas, sí, Sí. porque muchas, te digo, creen que van a ayudar. Bueno, lo hacen con un buen pensamiento, ¿no? Okay. Que voy a ayudar al presupuesto familiar, voy a apoyar a mi esposo. Entonces empiezan a incursionar en lo laboral. ¿Y no es así, no ayuda?
No, creo que... A tu criterio, a tu experiencia propia, ¿verdad? Sí, no ayudó, empeoró las cosas, porque te digo, yo cambió mi perspectiva, entonces ya mi perspectiva ya nada más era ser próspera, tener éxito, cumplir metas, me la pasaba trabajando, escuchando talleres, escuchando audios de superación personal, que no son malos, pero uno le da o sea, una mujer, somos radicales, entonces sí, son una distracción. nos vamos al otro extremo. Y sí se convirtió en una distracción, sí cambió mi vida. Entonces yo creo que Dios se dio cuenta, porque pues yo soy su hija, Dios me ama, y creo que Dios se dio cuenta que yo me había desviado, incluso del ministerio, cuando yo empecé con el trabajo ese que te digo. Que es ahí donde me gustaría abundar. Yo hablé con ahora sí que vaya donde nos interesa, cómo afecta en el ministerio. Ajá. Pues yo hablé con la pastora con la que iba a hacer el programa radial y le dije, no voy a ir más con usted a hacer el programa, usted siga yendo, que Dios la ayude, yo pues tengo otras prioridades en este momento, tal vez un día regrese. Y la despedí, o me despedí automáticamente del ministerio, y luego con los que iba al penal también les dije que ya no iba a poder continuar con ese trabajo porque yo me quería enfocar en mi carrera profesional, ¿verdad? Y no... Ya yo dejé de hacer, sí continuaba yendo a la iglesia, sí, pero incluso la Biblia disminuí mi devocional, porque yo tenía mi devocional diario, de que todos los días leía mi Biblia y oraba sobre la escritura que leía y veía cómo eso se aplicaba a mi vida en aquel momento, y preparaba clases y preparaba sermones, enseñanzas para el ministerio. Entonces yo, la Biblia pasó, no dejé de leerla, pero ya la leía menos y pasó a ser el segundo nivel, y ya todo el tiempo traía libros en mi mano de superación personal, de éxito y de finanzas. Traía esa clase de libros, los traía en mi bolsa, los traía en el carro, iban conmigo a todas partes. Ajá. Entonces pasó a ser como segundo lugar la Biblia, la palabra de Dios. Entonces ahí concluimos que es un problema realmente. Sí. Hay un problema entonces en ese aspecto. Sí. En el rol que desempeña la mujer. Ajá. Que se salga, ¿no? Porque pues hasta cierto punto se dice que la mujer debe estar en la casa, debe estar en el hogar. ¿Tú qué crees de eso? Creo que no que tenga que estar, sino que, o sea, es básico que la mujer esté en su hogar al pendiente de todo lo que tiene que ver con su hogar, ¿verdad? Los caminos de sus hijos, su esposo, apoyarlo en todo, ver también, tener sueños en común. Entonces yo creo que Dios empezó a llamar mi atención de que yo estaba mal, de que me había desviado. Entonces en ese tiempo me empezaron a invitar a congresos de mujeres cristianas, y yo iba y escuchaba el mensaje y era totalmente opuesto a lo que yo escuchaba en mi negocio, en las conferencias. Y ahí en los congresos para mujeres empezaban a hablar acerca de la importancia del rol de la mujer como esposa, como madre, como amiga, de todo, pero desde la perspectiva de la palabra de Dios. Okay. Entonces, cuando yo escuchaba esas expositoras en los congresos, o sea, mi corazón brincaba. Yo sabía que yo era de ahí, que esas eran las enseñanzas, que ese era el camino, que eso era lo que yo tenía que continuar haciendo. Okay. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a entender y empecé a... No dejé de tener los negocios, pero dejé de ponerlos en primer lugar y regresé nuevamente al camino de Dios, a obedecerlo. Y yo le pregunté a Dios qué quería que yo hiciera para Él. Y en un servicio del domingo estaba yo adorando a Dios, y mientras estaba adorando a Dios, yo escuché la voz del Espíritu que me dijo, quiero que abras tu casa y que pongas y que le des un discipulado ahí para mujeres. Uh-huh. Y le dije, Dios, pero es que no tengo espacio. Bueno, sí tengo un espacio, pero ese es para poner el comedor de mi casa. Y ahí es donde comienza el ministerio que tú tienes, que se llama Mujer. Vuelve a tu esencia. Sí, yo hablé con Dios acerca del nombre. Le dije yo que era el nombre que Él quería que yo le diera a este discipulado. Y Él me dio ese nombre porque primero lo hizo conmigo. O sea, Él me ayudó a volver a mi esencia, que era ser una mujer de Dios, buena esposa, buena madre, cuidadosa de mi casa. Entonces Él me ayudó a volver a mí, y Él quería que yo hiciera lo mismo. O sea, tú haces un llamado a las mujeres a volver
a una esencia. ¿Cuál es esa esencia a la que tú te refieres? ¿Y por qué ese llamado? A lo que Dios espera de ti como su hija. ¿Y qué es lo que espera Dios? Que tú le conozcas, primeramente que tú le conozcas a Él. Okay. Que tú lo conozcas a Cristo como tu Señor y Salvador. Quiere que tú lo obedezcas, quiere que te dejes guiar por Él, que camines con Él. Dios quiere que seas una buena esposa. Dios quiere que seas una buena madre, que guíes a tus hijos también en el camino de Dios. Dios quiere que tú seas influencia para otras mujeres más jóvenes, que tú te conviertas, como dice la Escritura, en maestra del bien para otras personas, otras mujeres que no le conocen, y empezar a presentarles a ellas a Cristo y lo que Dios espera de ellas. Entonces eso es lo que quiere decir mujer, vuelve a tu esencia. Es un llamado a volver. A volver. Si hablas de volver es porque obviamente se fueron, ¿no? La mayoría de las mujeres se fueron. ¿Por qué camino crees tú que se fueron? Por el mismo que yo me fui, te digo, porque el mundo también tiene ciertas expectativas de la mujer. Entonces el mundo quiere que tú te salgas de tu casa, que tú prosperes, que tú vayas y cumplas tus sueños y te realices y sin importar a qué costo. Porque nunca te dicen el costo. Ajá, ándale. Habrá mujeres que dirán, bueno, entonces tú me estás diciendo que no cumpla mis sueños, que no me realice, que no tenga metas propias. Yo creo que sí lo puede hacer y lo debe hacer, pero siempre priorizando las cosas. O sea, que siempre primero esté Dios y esté tu familia y después tu trabajo. Yo ahora he aprendido a equilibrar mi vida. Y eso es lo que a veces uno no hace, uno de mujer, uno es muy apasionada. Entonces, si yo me apasiona un negocio, pues le corro para allá y se me olvida todo lo que dejo atrás. Entonces, creo que lo importante uno como mujer es encontrar ese equilibrio de primero Dios, después la familia de uno y en tercer lugar su trabajo o su negocio, y no agarrar el negocio y el trabajo y ponerlo en el centro de la vida de uno, y dejando atrás el ministerio, dejando atrás tu relación con Dios, descuidando a tu esposo, descuidando a tus hijos, aborreciendo las labores del hogar y cosas como esas que a veces lo hacemos. Ok. Después de eso, bueno, hablando de ese tema, lo que tú estás tratando de transmitir, lo que tú estás alentando a las mujeres a hacer, de volver a esa esencia, ese es un tema que en lo personal yo no he escuchado en iglesias, no he escuchado en pastores, en predicadores, no se toca mucho de ese tema. ¿Por qué crees, o tú crees que sí se le está dando la importancia a ese tema, a la mujer, de volver? Creo que sí se trata, pero se trata muy superficialmente, porque hay incluso iglesias que no tienen lo que le llaman el departamento femenil, que es cuando la pastora dedica un día a la semana para hacer un servicio especial para mujeres, donde se tocan temas de importancia para la mujer cristiana, ¿no? O sea, y de esa manera se contrarrestaría lo que es lo que hay en el mundo, la distracción. Se necesita entonces ese departamento que la iglesia toque ese tema y que tenga quien se especialice entonces. Sí, puede ser la pastora, puede ella misma traer otras invitadas, que pueden ser otras pastoras, mujeres que tienen ministerio con mujeres, pero sí se necesita que en las iglesias haya un departamento femenil, ¿verdad? Donde se hagan servicios especiales para mujeres, congresos para mujeres, talleres para mujeres, donde se toquen esos temas de lo que son los principios bíblicos para la principios mujer. Bíblicos. Una palabra en la que tú te bases, un texto que tú tengas, o una porción de la Biblia en la que tú te bases que hable de principios. Bueno, de que hable lo que es el papel de la mujer, hay muchas escrituras bíblicas, pero a mí me gusta el libro de Tito, capítulo 3, capítulo 2, en el verso 3, donde Pablo le da instrucciones a Timoteo de lo que le debe de enseñar a las mujeres. Y sí, ¿puedo leerlo? Sí, claro. Dice: de manera similar enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarle a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos, a sus hijos, a vivir sabiamente y ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Entonces esto era lo que Pablo le decía a Tito, que enseñara
a las mujeres. O sea, ese era el énfasis que le debía de dar a la enseñanza para mujeres. O sea, la Biblia habla de que lo se que le dio un Dios- énfasis a la enseñanza Ajá. a las mujeres. Sí, que se les Es enseñe, bíblico. que se les enseñe eso, a cuidar, dice, a amar a sus esposos, a cuidar de sus hijos, a trabajar en su hogar, que era lo que yo ya no quería, ya me parecía tedioso, como cosa que no era ya de importancia, como pérdida de tiempo, limpiar. ¿Has leído tú la Biblia completa? Sí, muchas veces. Muchas veces. ¿Cuántas veces has leído la Biblia completa? No sé, no las he contado, pero muchas veces me ha acabado Biblias donde se rompen las hojas, se rompen las pastas, entonces compro otra y así. De hecho, tengo la costumbre de comprar una Biblia cada año para volverla, o sea, no tener el hábito de estar leyendo nomás lo marcado, sino volverla. Precisamente por eso te invité. Hay unas preguntas inquietantes y muchas veces chocantes, incluso polémicas, con respecto a estos temas, y yo quiero ver si tú nos puedes esclarecer un poquito, darnos tu punto de vista o tu opinión, bíblicamente hablando. Uno de esos temas es, obviamente, la Biblia dice que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, y la Biblia muchas veces representa a los esposos como una autoridad sobre las mujeres, y hoy se ve todo lo contrario en el mundo y se están haciendo marchas incluso. Movimientos de mujeres que se niegan completamente a eso y que dicen que eso es machismo y eso no debe ser, y tratan de erradicar eso. ¿Tú qué piensas de eso? Pienso que Dios es un Dios de orden, entonces Él siempre pone las cosas en perspectiva de cómo deben de ser. Y si Él está diciendo que debe de ser así, que una mujer debe de someterse a su marido, como acabo de leer aquí, dice que porque si lo hacemos de esta manera, no vamos a deshonrar la palabra de Dios. Entonces, si Él pidió que fuera así, pues ¿quién soy yo para debatir eso? ¿Quién soy yo para decir no me gusta o no me agrada o eso no lo quiero hacer o no me conviene? Entonces, no, o sea, si Dios dijo que las cosas Él quería que fueran así, es porque Dios es grande en sabiduría y Él sabía que así era como iban a funcionar. Él sabía que debe de haber, como dicen los chicos, debe de haber niveles. Ajá. Entonces es así, Dios lo marcó así y Él sabe por qué, y yo veo que funciona el modelo de Dios. Si la mujer se somete a su marido, pues los niños ven eso, y que la mamá honra al esposo, que se somete a su autoridad, ¿verdad? Entonces los niños también hacen lo mismo, ellos también empiezan a honrar al padre, empiezan a obedecerlo, también como decimos vulgarmente, pues se cuadran con el papá. Entonces yo veo que tiene muchas consecuencias positivas el obedecer a la palabra de Dios, el no estarla debatiendo, no estar viendo si me conviene, si yo quiero o no quiero someterme. Yo creo que sí. el hecho de que una mujer le quite autoridad al esposo, eso lleva a que los hijos dejen de ver a su papá como una autoridad. Claro, sí, también. O sea, si uno dice, ay, no, pues no le hagas caso a tu papá está loco, tú no le hagas caso. Entonces, cuando se llegue un momento crítico en la vida de un hijo, donde sí necesitas el apoyo del papá, pues el papá va a querer intervenir, pero los hijos no lo respetan. O sea, no lo van a querer escuchar porque vieron que su mamá no lo respeta, no lo honra, que decía papá está loco, no le hagan caso a su papá. Entonces, nos conviene a las mujeres someternos a la autoridad de nuestro marido porque, te digo, los niños nos imitan. Y toda la familia sujeta, y hay que quitarse ese miedo. Muchas mujeres que no se quieren someter a su marido piensan que él va a abusar de esa autoridad y que las va a humillar. Que es el caso, ¿no? Pero bueno, en este podcast después vamos a tocar la contraparte, que es el esposo también. Sí. No nomás vamos a ir con las mujeres, también vamos a abundar y vamos a ponerle zoom a los hombres, pero hay casos, ¿no? Hay casos en los que sí es así. Ajá. O sea, el miedo es como justificación. Sí, ¿estás de acuerdo? Sí, en algunas ocasiones sí, pero cuando el esposo también es cristiano y la esposa, bueno, incluso aunque el esposo no sea cristiano, uno puede practicar esta palabra de Dios, o sea, esta obediencia, y la mujer es bendecida porque no importa cómo sea el marido, si sea muy autoritario, si tenga mal carácter, si tú te sometes a él en obediencia a este mandamiento, Dios te da gracia. Dios te da gracia y Dios te da favor para que empiece a tratarte diferente. Muy bien. Hay un dicho que dice que la mujer es de sexo débil. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Qué es un dicho? Pues sí, exactamente. Pero ¿qué le dirías para un hombre que ve que te diga eso, o que escuches a un hombre decir eso? ¿Tú qué le dirías?
¿Qué le diría? No sé qué le diría, no sé qué le Yo diría. como hombre en lo personal, yo defendería la postura de la mujer, ¿verdad? Obviamente eso no es cierto. Yo lo he experimentado en carne propia por mi madre y por mi esposa también, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho y he reconocido, pues primeramente que la mamá de mis hijos, o sea, es muchísimo más capaz que yo, para empezar, ¿sí me entiendes? Entonces yo reconozco que tiene más capacidades que yo y debilidad ninguna. Yo me veo más débil yo en muchos aspectos que ella. Sí, Yo defendería, pero tú como mujer, ¿qué no piensas creo de eso? que haya que defender nada porque las pruebas pues están a todas luces, ¿no? Hemos visto Sí. madres solteras cuando las abandona el esposo, que ellas se ponen a trabajar y sacan adelante una familia, que les dan estudio. Sí, de Entonces acuerdo. hemos visto a las mujeres que tienen mucha capacidad, o sea, no hay debilidad, al contrario. Proverbios dice que la mujer virtuosa dice que esfuerza sus brazos para trabajar, entonces fuerza y honor es su vestidura, dice, y se ríe de lo porvenir. Entonces la palabra también lo corrobora, que las mujeres somos fuertes, ¿verdad? Que nosotros podemos esforzar, que no hay debilidad en nosotros. Muchos temas fuertes, muchos temas chocantes, para algunas personas polémicos, y te está tocando responderlos a todos, y sin mucho tiempo para abundar, obviamente, va a quedar ahí muchas cosas y probablemente tengamos que hacer una segunda parte. Otro tema importante, muchos dicen que en la Biblia dice que la mujer no debe predicar. Pues sí, hay mucha... Para empezar, ¿hay o no hay una porción en la Biblia que diga eso? Bueno, no específicamente que no deba de predicar, pero bueno, el apóstol Pablo sí hace una referencia en la escritura donde dice él, yo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces él está hablando acerca de eso. Él dice que él no permitía pues en las iglesias que fuera así. Yo creo que él tenía sus motivos, porque en verdad yo sí he escuchado mujeres que predican que yo digo, Dios mío, o sea, ¿qué están enseñando? O sea, son mujeres que a veces no tienen el llamado de Dios para el ministerio, o son mujeres que no se preparan en la palabra de Dios. Entonces enseñan unas cosas que tú dices, Dios mío, o sea, ¿quién le dijo que se parara y dijera semejante cosa? Entonces yo creo que depende, ¿no? Si la mujer tiene un llamado específico de Dios y si ella se prepara, ella puede ser una gran, como dice Tito que acabamos de leer, una gran maestra del bien. Porque dice... Habla de una maestra, ¿verdad? Sí, habla de una maestra. Ahí habla de una maestra de... Dice ella debe de enseñar a otros el bien, y luego también dice debe de enseñar a las mujeres más jóvenes. Entonces sí, si uno tiene un llamado de Dios a servir y si uno se prepara. ¿Hay otros ejemplos en la Biblia de mujeres que hayan servido a Dios? Sí, muchísimas. Por ejemplo, pues Esther, Débora, hay muchas mujeres en la Biblia que sirvieron a Dios. Débora era una gran líder del pueblo de Dios. Entonces sí hay ejemplos de mujeres que servían a Dios, que predicaban, que ministraban. Entonces si tienes el llamado y si te preparas, por supuesto que puedes enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? No necesariamente tiene que decir que tú ejerzas dominio sobre los hombres, depende. Hay muchos pastores radicales que te van a contradecir, ¿no? Sí, hay mucho tabú en ese aspecto. Sí, hay mucha controversia, mucha religión, más que nada en la religión. Las pruebas existen de que, por ejemplo, en mi familia somos muchas personas, muchísimas, cerca de 200 personas, y yo fui la primera que acepté a Jesús como mi Salvador, y yo oraba por mi familia, yo creía por su salvación, yo los evangelicé, tanto a los varones como a las mujeres de mi familia, y toda mi familia fue alcanzada para Cristo. Es un gran testimonio, ¿eh? Entonces, o sea, es la prueba de que Dios sí usa a las mujeres, que ellas pueden compartir la palabra, ya sea de persona a persona o desde un púlpito, siempre y cuando ellas tengan el llamado y honren ese llamado, preparándose, y pues no estar ahí enseñando cosas. Hay una porción en la Biblia que dice que, por tanto, fue Eva la que pecó, no Adán, y por eso dice que la mujer se va a salvar teniendo hijos, o así, parafraseando, ¿verdad? Lo que dice sí. ¿Lo conoces? ¿Qué piensas de eso? Que es verdad lo que la palabra de Dios dice.
Es verdad lo que dice, o sea, la mujer se va a salvar y también hay esta instrucción, ¿verdad? De que uno haga su papel de mujer, ¿no? Que engendre hijos, que los cuide, que se dedique también a guiarlos. Entonces sí es importante, es el papel de, no es el único, pero es uno de los papeles de la mujer, de los que la Biblia habla, que la mujer, Dios nos ve así, como madres, como... Entonces no es un requisito, vaya, como muchas personas tuercen esa escritura y dicen que es un requisito que la mujer tiene que hacer eso para salvarse. No es... Es una de las cosas que Dios espera de las mujeres que hagamos, ¿sí? Que engendremos sus hijos. Ok. Otra cosa. Según tu experiencia, tu análisis, lo que tienes trabajando con mujeres y según el llamado que Dios te ha dado y el conocimiento que tiene la Biblia, ¿cómo ves a la mujer o cómo proyectas tú en tu mente a la mujer de la iglesia moderna dentro de unos años más? ¿Dónde la ves a la mujer? ¿Qué papel la ves? ¿Crees que vaya a avanzar? ¿Crees que vaya a retroceder? ¿Crees que vayan a hacer caso al llamado que tú estás haciendo actualmente de volver a su esencia? ¿O crees que vamos de mal en peor? No, yo creo que hay que tener fe. Yo creo que sí, tanto los pastores como las pastoras y los diferentes ministerios, si nos unimos a hacer este trabajo de enseñar estos principios bíblicos a las mujeres, yo creo que sí pueden ellas empoderarse con el evangelio para ser estas mujeres que cuiden bien de su casa, que sean buenas madres, que preparen a la siguiente generación para servir a Dios. Que sean buenas esposas, que den buen ejemplo, que honren la palabra de Dios. Yo creo que sí, que el evangelio puede empoderar a las mujeres para cumplir con su llamado, con su ministerio. Porque si hablamos de problemas en la sociedad, la mujer juega un papel importantísimo en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en personas que ahora son adultos pero que no tuvieron una educación. No, obviamente es un equipo ahí, hablamos de hombre y de mujer como padres, pero la mujer juega un papel súper importante en la educación y muchos de los problemas que están ahora se derivan gracias a mujeres que no están atendiendo a ese llamado que tú haces. ¿Estás de acuerdo o estoy mal? No, sí, es verdad, te digo, porque como somos apasionadas, nos ocupamos de otras cosas y nuestro papel de madres como que sí lo vamos así como que postergando, como dejando por ahí en una esquinita, entonces, y sí tiene consecuencias eso. Sí, yo lo entendí, que sí tiene consecuencias. Es por eso que haces el llamado. Sí. Y es por eso que le estamos dando zoom precisamente a eso. Entonces, pues nos vamos a despedir y un último llamado que quieras hacer más claro o una retroalimentación acerca de esto que es mujer, vuelve a tu esencia. Y más que nada me gustaría también que dieras algunos consejos, algunos tips para los pastores, viéndolo del lado del pastor, viéndolo del lado de la pastora y también de los ministerios que se enfocan nada más en eso que es el ministerio de mujeres especialmente. Que sí, que los pastores que le den prioridad a esto de enseñar a las mujeres los principios bíblicos, de recalcarlos una y otra vez y abundar en el tema, hacer los congresos para mujeres, hacer los servicios para mujeres, aunque sea una vez por semana, ministrarlas con la palabra de Dios y con su presencia y para, te digo, contrarrestar un poco esto de que en el mundo a la mujer la están bombardeando, salte de tu casa y como tú y yo antes platicábamos, ¿no? Que había un plano orquestado por el enemigo. Exactamente. Porque él quiere destruir a las personas y él sabe que si la mujer se descuida, porque también una cosa que yo observé en esta clase de negocios, de trabajos, que era que las mujeres más exitosas de estas empresas, ellas eran exitosas solo en una área, que era en el área del mercadeo en multinivel, pero ellas estaban divorciadas, no todas, pero algunas de ellas, en su gran mayoría, algunas estaban divorciadas, no tenían buena relación con sus hijos, entonces ellas eran exitosas pero en una sola área porque se habían enfocado en eso y llegaron a la cima, sí, al éxito, pero sin el esposo, sin los hijos. Entonces es bien importante que la iglesia enseñe los principios bíblicos a estas mujeres, que las prevenga, que las alerte de caer en estas trampas, ¿verdad? Que el enemigo está poniendo a través de estos talleres, de estas capacitaciones donde le están enseñando a la mujer que como que su único papel, su única prioridad es salirse de la casa y cumplir con un sueño y sin importar el costo, porque nunca te dicen el costo, siempre te prometen los viajes, los anillos, el dinero, todo eso, pero no te dicen el costo que va a tener eso y realmente el costo es muy alto. Pero que habrá quien sí lo haga, ¿no? Habrá mujeres que sí lo hagan
Y no estamos diciendo que no se puede hacer. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Estamos diciendo que se puede hacer, pero establecer un orden y unas prioridades. Sí, claro, ¿Estás de establecer acuerdo? órdenes y prioridades, y de eso se encarga pues de la iglesia. Entonces debe ser el Exactamente. mensaje de la iglesia, recordarle a la mujer su ministerio principal, su papel, como dices tú, protagónico que tiene en la Exactamente, casa, porque definitivamente. la mujer es la que pasa más tiempo en la casa, entonces es la que tiene más contacto con los niños, es la que los puede influenciar a conocer a Dios a una temprana edad, a caminar con Él, a oír su voz, a ser guiado por Él, a tener una devoción a Dios y a seguir a caminar toda su vida con principios bíblicos. Y también tiene una fuerte influencia uno sobre su esposo, porque uno es la que, oye, vamos a la iglesia, mi amor, y vamos a leer la Biblia en la noche, y cómo te va en el trabajo, y si él nos cuenta un problema, nosotros le damos una solución desde una perspectiva bíblica. O sea, no le vamos a decir, no, pues sí, pues tú róbate esto, pórtate, o hace esto. O sea, no le vamos a dar un consejo malo, siempre lo vamos a estar influenciando para que él también sea un hombre íntegro, un hombre correcto, un hombre justo. Entonces sí somos de mucha influencia, tanto con los hijos como con el esposo, con familiares, con nuestros amigos. Realmente una mujer es de mucha influencia. Ok, un tema muy importante y en el cual tenemos que abundar más y nos tenemos que dar el tiempo. Probablemente haya una segunda parte. Esperamos volver a tenerte aquí. Por lo pronto nos despedimos. Hoy este podcast Zoom para ver de cerca lo que todo el mundo grande se trató de ver de cerca y ponerle zoom ¿a qué, Marina? A las mujeres y a su papel.